Si usted puede leer conmigo, allí sigue la lectura, 2 Timoteo 4, del 1 al 4, y dice: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo: predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelarias que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. ¿Qué tenemos que hacer cada día para poder agradar a Dios? Esa sería la pregunta que todo ministro o que todo cristiano se debe despertar haciéndose. ¿Qué debo hacer hoy para vivir una vida conforme a lo que Dios espera y llenar las expectativas? Vivimos en una sociedad que establece distintas expectativas, es decir, que espera que la gente se comporte de una manera, que vista de una forma, que tenga determinada figura, que tenga un estereotipo para ser aprobado, ser aceptado y recibir, ¿verdad?, likes en las redes sociales y poner algunas manifestaciones de apoyo que hagan sentir: oh, estoy llevando mi vida correctamente. Pero lo más interesante es que el verdadero cristiano debe centrarse en buscar la aprobación y el like, el me gusta de parte de Dios y no de la sociedad. Porque la misma sociedad no se pone de acuerdo en qué es lo correcto y qué no es lo correcto. En la misma sociedad todavía no hay un consenso en cuál es la mejor manera de vivir, porque pareciera que los deberes, los compromisos, las tareas de cada quien quedan a la libre designación de la persona. Es decir, cada quien vive, cada quien hace lo que quiere, cuando quiere y como puede. Pero eso es una realidad contraria a la vida del cristiano. Esa es una realidad contraria a aquellos que tienen el señorío de Jesús en sus vidas. Porque cuando nosotros llegamos a Cristo, nos rendimos ante el Señor Jesús y nos rendimos ante Él para ser esclavos de Él. Y como esclavos de Él, nosotros vamos a cumplir su voluntad y no la nuestra. Pero lo hermoso de la relación con el Señor Jesús es que cuando podemos morir a nosotros mismos y cumplir su voluntad, nos da una vida eterna, nos da una vida especial. Pablo sabe que ser pastor de la iglesia de Éfeso no era una tarea sencilla para Timoteo. Y Pablo sabe que poder liderar con ejemplo, sin ser perfecto, pero con palabra, sin ser totalmente puro, sino un ser humano normal y corriente, un ser humano común y corriente, era un reto para todo aquel que ahora tenía el deber de llevar el liderazgo de una congregación. Así que cuando le escribe a Timoteo, quiere darle ánimo, quiere corregir cualquier tendencia a querer agradar a otros y olvidarse de agradar primeramente a Dios. Y en estos versículos que acabamos de leer, él dedica todas estas líneas a poder enfatizar la principal herramienta que hay en la vida del creyente. Y por lo cual Timoteo tenía que usarla a diario para poder traer bendición a muchos. La palabra. ¿Cuál es tu relación con la palabra de Dios? ¿Cómo es el uso que tú haces de ella? La palabra de Dios se presenta como la fuente de sabiduría, como lámpara a nuestros pies que ilumina el camino. Se presenta como aquella que nos da la fuente de agua viva que es Cristo Jesús. En ella está la verdad de Dios, la historia de Dios y está la voluntad de Dios expresa para que tú y yo podamos cumplirla. Ser cristiano implica el poder entender su efecto en lo personal y su efecto para con otros. Qué triste es cuando tenemos la tentación de mirar la palabra como una opción, de mirar la palabra como una alternativa, de mirar la palabra como un ideal. Pero a veces nosotros no la personalizamos, no la vemos como algo que realmente puede impactar, sino como ¿sabes? Sería bueno lograrlo algún día.
pero lo vemos lejano. Pablo sabe que para que la iglesia de Éfeso cambie, la palabra tenía que ser la que originaba el cambio. Y la palabra predicada, la palabra transmitida, la palabra enseñada. Pablo sabe que para que el Espíritu Santo obre el cambio en la vida de un ser humano, tiene que ser escuchada la palabra, y el Espíritu, usando la palabra de Dios, va a transformar el corazón, la mente de aquel recipiente, de aquel que lo oye, y eso será un impacto especial. Por eso Pablo insta a Timoteo a predicar. Y hoy yo quiero que nosotros podamos identificarnos con Timoteo. Hoy yo quiero que podamos ser pequeños Timoteos. Hoy quiero que podamos asumir que aunque no tenemos la responsabilidad directa, usted no tiene la responsabilidad directa de liderar una iglesia, usted no es el pastor de la iglesia, pero usted es el líder de su hogar. ¿Cuántos hombres hay aquí que tenemos la responsabilidad de ser llamados sacerdotes del hogar, líderes del hogar? ¿Cuántas damas hay aquí presentes que también son líderes? Porque hay un coliderato. El hogar no se lleva uno solo. Hay una cabeza, pero no es una cabeza que es autóctona, independiente. Somos un solo cuerpo, un equipo. Trabajamos en unidad, trabajamos en coordinación. Así que tiene que haber esa conversación y ese ánimo de trabajo en equipo. Y para eso se comparte responsabilidad y liderazgo. Somos líderes sociales, somos líderes laborales, tenemos una responsabilidad de poder lidiar con otras personas, pero para eso necesitamos lidiar con ellas, tratar con ellas, utilizando la herramienta que va a poder cambiar sus vidas para bien. ¿No le gustaría a usted ser un agente de cambio para bendición? Que quien se acerque a su vida pueda decir, hay algo que esta persona me está dando que origina en mí el ser mejor. Pablo sabe que eso es la palabra de Dios. Y tú y yo como cristianos tenemos que estar conscientes de que contamos con la revelación pura, perfecta, inerrante. La palabra sin equivocación que trae salvación, vida eterna, pero trae restauración. Así que Pablo le dice a Timoteo, y Pablo nos dice a nosotros, por favor, utilízala de la siguiente manera. Y vamos rápidamente a ver un par de cosas que están aquí. Pablo lo primero que quiere enfatizar es que tener la palabra y predicar la palabra no debería ser una opción para el creyente, sino que es un encargo. Y es un encargo, no cualquier encargo. Dice, es un encargo solemne. Dice literalmente la palabra de Dios, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos. Te doy este solemne encargo. ¿Y qué es un encargo? Es cuando usted recibe instrucción de llevar a cabo una tarea. Es cuando usted tiene ya la descripción clara de lo que tiene que hacer. Y cuando se le pone ese adjetivo solemne, quiere decir que es algo especial, que es algo de mucha importancia, que es algo privilegiado. Cualquier encargo que te mande a hacer tu jefe, o que te pida tu esposo, o que te pida tu esposa, es importante por la persona a quien lo da. Pero si además de que es el favor que te pide a quien amas, o a quien respetas, o a quien quieres agradar, se trata de que te están entregando unos diamantes puros, que valen millones de dólares, dice, por favor, entrégalos allá y que no se te pierdan. Entonces ya no solamente tiene un valor porque el encargo viene de alguien a quien tú amas, a quien tú respetas, sino que la misma esencia de lo que tú estás llevando requiere el cuidado especial. Porque no es lo mismo que te den, mira, por favor, lleva estos plátanos. A ver, si se te caen, los recoge. Pero necesitas tener más cuidado cuando es cristal o cuando es un diamante. Predicar la palabra no es una opción. Predicar la palabra es una responsabilidad. Y las responsabilidades no se pueden rechazar sin traer consecuencias negativas. La responsabilidad requiere que tú asumas y entiendas cuál es tu participación. La predicación de la palabra es parte de la comisión. Y usted dirá, pero bueno, eso fue lo que Pablo le dijo al pastor Timoteo. Pero Jesucristo, cuando iba al cielo, miró a sus discípulos y les dijo exactamente lo mismo. Vayan y enseñen lo que han visto. Vayan y prediquen de lo que ha sucedido. Vayan y hagan discípulos. Y la fuente de aquello que iba a ser repetido para hacer discípulos es la palabra revelada de Dios. La historia escrita de la salvación.
la inspiración divina que contiene la verdad profunda que cambia al ser humano, que restaura la humanidad, que puede hacer milagros que nadie más puede hacer, porque es el único que es la fuente de la vida real. Si usted quiere cambiar, usted primero tiene que comenzar asumiendo que tiene una responsabilidad seria. Y nosotros sabemos de responsabilidades. Si queremos hablar de las más básicas, usted puede tratar de recordar cuáles son los 5 bills más importantes que usted tiene que pagar cada vez. Y usted lo sabe y sabe cuál es. Se te puede olvidar este, pero este que no se te olvide. Y ahí quizás la renta o la hipoteca van de primero, ¿verdad? Ese es el primer cheque que tiene que salir. Que me quiten el agua, pero que no me quiten la casa. Hay responsabilidad y hay una orden de prioridades al ejecutarla. Pues en los valores y en los principios cristianos, el compartir la verdad de Dios no puede ser una de las últimas cosas que tenemos en nuestra mente. Tiene que ser lo primero. A mí me gustaría, dicen algunos, que la gente me ame, que la gente me admire, que la gente pueda sentirse conmigo agradado. ¿Sabe? Me gustaría ser aceptado socialmente. Y eso es lo que empuja las redes sociales. Y eso es lo que empuja la sociedad. Haz lo que sea con tal de que la gente te aplauda o que te sientas aceptado. Haz lo que sea sin importar que atente contra tus valores, tus principios. Pero nosotros, en vez de buscar agradar a ese tipo de personas, necesitaríamos tratar de bendecir a esas personas con la verdad que Dios nos ha dado. La responsabilidad no es caer bien. La responsabilidad no ha sido la de ser famosos, tener miles y millones de seguidores en Instagram, en Facebook, en Twitter. No, la responsabilidad es cumplir con predicar el Evangelio. Amén, amén. Pero la mayoría de los cristianos lo ven como una cosa que sí, ¿sabes? Si se dan las ocasiones, si la luna se alinea con el sol y Júpiter se mueve hacia la izquierda y comprueban que en Marte hay agua dulce, entonces yo predico. Es un solemne encargo. Y cuando usted tiene ese encargo y usted sabe que es importante, usted lo hace con alegría y lo hace con tranquilidad. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante? Él le dice, te pido por favor que hagas esto, este solemne encargo, predica la palabra. Pero después se le agrega una instrucción adicional. Ese solemne encargo no solamente es algo que todos hemos recibido, sino que adicionalmente él enfatiza que es necesario llevarlo a cabo con esfuerzo. Él dice, persiste en eso, persiste en eso. ¿Y qué quiere decir persistir? Los niños saben qué es persistir. Es estar allí haciendo todo el esfuerzo necesario hasta lograr aquello que te has propuesto. Es aquella gotica que cae, dame, ¿verdad? Dame. Hasta que lo dice, ¡ay! Toma. Persistir es el tener la perseverancia, de ahí viene. Persistir es el poder entender que no es sencillo y que requiere un esfuerzo. ¿Por qué? Porque predicar la palabra, lo que todos entendemos y sabemos que es el principal obstáculo, es que no siempre la gente va a querer oírla. Es que no siempre la gente le va a agradar el contenido de la verdad de Dios, porque el contenido de la verdad de Dios rompe por la mitad la naturaleza humana. Y le enfrenta al ser humano con la incapacidad de su naturaleza. Porque en la verdad de Dios se muestra que tú y yo, por esencia, no podemos hacer nada. No somos nadie y no tenemos futuro sin Él. Así es. ¿Y a quién le gusta escuchar eso? La gente le gusta escuchar esos mensajes de autosuperación. Tú puedes. Nada se interpone entre lo que tú quieres y tu sueño. No, mentira. El principal obstáculo para alcanzar nuestros objetivos somos nosotros mismos. Somos nosotros cuando deseamos, pensamos, actuamos en base a impulsos. Miren lo que le dice aquí Pablo a Timoteo. Persiste en hacerlo. Dice el 3. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que serán llevados, ¿por qué? Por sus propios deseos
Y se van a rodear de maestros que les digan las novelarias que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Pablo está diciendo, la naturaleza humana es esquiva a la verdad de Dios. Nadie quiere ser corregido, nadie quiere ser señalado. Vivimos en una sociedad que cada día más dice, no te metas en mi vida, es mi vida, no tienes derecho a decirme lo que está bien o lo que está mal. Vivimos en una sociedad que no quiere tener una autoridad, no quiere tener ninguna clase de autoridad objetiva que establezca lo que es bueno y lo que es malo para todos, sino que vivimos en una sociedad moderna, posmoderna, pero yo creo que en deterioro, que va tratando de determinar ella misma lo que le conviene y eso cambia segundo a segundo según sus deseos. Por eso Pablo le dice a Timoteo, persiste. Y ahí mismo en el versículo 2 le dice, seas oportuno o no. Es decir, a veces la gente va a decir, no, ya cállate, ¿hasta cuándo con lo mismo? ¿Hasta cuándo con lo mismo? Usted lo ha intentado, imagínese este escenario, no es un escenario real. Solamente voy a crearlo en mi imaginación, pero lo comparto con ustedes. Que usted esté en su casa y de repente comienza un pleito que esta semana se pudo haber dado por casi cualquier cosa. Como todo el mundo estaba durmiendo tarde y levantándose tarde y nadie la vio, los platos sucios de la cocina y había desordenado, entonces alguien dijo te tocaba a ti, no era a ti, entonces ellos empiezan a pelear, que yo lo hice, que tú no lo hiciste, que las sábanas, que las cobijas, que lo que sea, y se prende aquel problema y de repente usted se levanta y dice, un momentico, no deberíamos estar peleando, la palabra dice que la palabra blanda aplaca la ira, deberíamos estar buscando la armonía. Le aseguro que todos lo van a ver como si usted fuera un bicho raro y le van a decir, ya cállate, vas a venir con eso es para la iglesia. Eso es para la iglesia. Aquí tenemos el derecho de desahogarnos, de decirnos. Nunca es oportuno escuchar la verdad cuando la verdad nos llama la atención. Pero si nosotros como cristianos antes de poder hacer cualquier cosa, pensáramos en lo que la Biblia dice, y este fuera el filtro para yo permitir a mis pensamientos caminar, para yo permitir a mis palabras accionar, para yo permitirle a mi conducta obrar, entonces seríamos más tardos para hablar y seríamos más prestos para escuchar la palabra. Es difícil predicar. Por eso no queremos hacerlo en la escuela, no queremos hacerlo en el trabajo. Es difícil, porque no todo el mundo va a querer escuchar. Pero no es una novedad que sea difícil. Pablo se lo estaba diciendo a Timoteo y los profetas del Antiguo Testamento recibieron llamados como diciendo, hijo de hombre, ven, come esta palabra que te daré y haré tu frente de piedra, porque a los que te voy a enviar son como lobos que no querrán escucharte. Es decir, los profetas dicen, wow, si esa es la tarea, entonces ¿para qué me manda, Señor? Nunca ha sido sencillo contrastar la mentira contra la verdad. Y a muchos le ha costado la vida. Los discípulos murieron por la verdad. Jesús murió por la verdad. Nosotros tenemos que persistir y entender. Ay, raro fuera que todo el mundo estuviera abierto a la palabra. Raro fuera que todo el mundo dijera, sí, dime más, quiero cambiar. Ahí sí yo me preocuparía. Yo diría, ¿qué está pasando en este mundo? Es normal que haya resistencia. Lo que no es normal es que debido a la resistencia y al rechazo, tú y yo dejemos de hacerlo. No es normal. No es normal porque hay un viejo dicho que dice, guerra avisada no mata soldado. Es decir, ya Jesús nos dijo, el mundo te va a rechazar por mi causa. Hablar de mi verdad y corregir a los otros te va a traer enemigos. La palabra va a hacer que padre se ponga contra hijo, hijo contra padre. El mundo va a entrar en caos cuando algunos quieren cumplir la autoridad y otros no quieren aceptar la autoridad de Dios. Eso lamentablemente es parte de la podredumbre del mundo. Lo que no es normal es que los que están llamados al encargo solemne de predicar la palabra se pongan a temblar cuando ven la resistencia. Predicar la palabra sin resistencia es como caminar en el hielo sin esperar rebalarse. Es normal. ¿Usted se imagina a alguien que dice voy a caminar en el hielo y después se cae y se pone bravo porque se cayó? Y yo no sé por qué me caí.
porque no tienes alas. Porque si estás caminando en el hielo, lo más normal es que te caigas. Es lo más normal, más bien, si logras atravesarlo y no te caes, eso es asombroso. Resistencia es normal, resistencia es buena, porque te hace pensar mejor en lo que tienes que decir, porque te hace respaldar tus palabras con tu testimonio, porque te hace ser prudente al hablar y al actuar, porque te mantiene alerta de que lo que tú enseñas sea realmente lo que Dios te enseñó y que al hacerlo sea integralmente de efecto para bendición de otros. Así que, hermanos, es un encargo solemne y es un encargo que requiere perseverancia porque es difícil. Pero por último, déjenme ahora hacer el énfasis de por qué es necesario. Es necesario porque, como dice Pablo ahí en el versículo 2, dice, persiste en hacerlo, sea oportuno o no, y dice, corrige, reprende y anima con mucha paciencia. Corrige, reprende y anima. Corrige, reprende y anima. Esas son tres cosas básicas que la palabra de Dios hace siempre que la leemos. ¿Qué es corregir? Es ayudar a que lo que se está desviando vuelva a su carril. Es tratar de traer a la situación correcta aquello que está saliendo de la normalidad. La palabra de Dios que contiene la verdad para que nuestra vida sea correcta y agradable delante de Dios, nos enseña la voluntad de Dios. Por lo tanto, cuando yo comienzo a vivir y a dar unos pasos fuera de esa voluntad, al leerla, el Espíritu Santo me corrige y me dice, 2 pasos a la izquierda. Así es. 2 pasos a la derecha. Cálmate, porque este es como la instrucción para no salirnos del lugar correcto. Me corrige. El problema es que cuando yo me estoy saliendo a propósito, el problema es que cuando yo estoy haciendo las cosas a mi manera porque realmente yo quiero hacerlo, la corrección no me agrada. Entonces por eso él dice que la segunda cosa que hace es reprende. Ahora, ¿qué es reprender? Es una palabra que no nos gusta mucho, sobre todo cuando nosotros somos los que reciben la acción de ese verbo. Una reprensión es un regaño. Una reprensión es un llamado de atención fuerte. Una reprensión es una advertencia diciendo, si sigues así, va a ir peor. Una reprensión es cuando te levantan la voz y te dicen, ya, cálmate y condúcete bien. La palabra de Dios hace eso. Cuando estamos actuando en pecado, cuando estamos actuando en desobediencia, cuando ya la corrección no la estamos tomando en serio porque no queremos prestarle atención al llamado gentil de no, por ahí no, ven por acá. Entonces ahora suena la alarma. Entonces ahora suena la trompeta. Entonces ahora el Señor dice, ya, detente, no lo hagas más. Y eso es aún más doloroso para el corazón del ser humano. Porque ya te pone frente a la realidad de tu error. ¿Se dan cuenta por qué a la gente no le gusta? ¿Se dan cuenta por qué a algunos cristianos, no creo que ustedes, sino otros, Amén, no les gusta a veces leer la palabra? Porque cuando la leo, me corrige. así es. Porque cuando la leo, me reprende. Pero si yo decido vivir conforme a ella, y si yo decido asumir que sí es posible hablar de ella y vivir con ella y permitir que el Espíritu de Dios sea real, el que la implante en mi vida, entonces voy a disfrutar de lo tercero. Pablo dice que ella anima. Yo digo, pastor, yo no quiero ni que me corrija ni que me reprenda. Yo quiero que me anime. Entonces pórtese bien. Porque cuando usted se está portando bien y lee la palabra y el Señor dice, quien actúa así, de esta manera, recibe la bendición de Dios, usted dice, ¡aleluya! Eso es conmigo. Porque me estoy portando como la voluntad de Dios dice. Me anima cuando yo estoy alineado con su verdad. Me anima cuando yo estoy viviendo lo que ella me está pidiendo. Entonces yo puedo sentir el gozo de la bendición de Dios que viene sobre los hijos de obediencia. Así es. Pero yo no voy a conseguir ánimo en la palabra. Cuando yo vivo en desobediencia y abro la palabra para leerla, voy a recibir regalo. Uy, no, ciérrela, pastor, ya no diga más nada de eso, yo no quiero escuchar. Eso es como que usted llega y tiene un poquito de cargo de conciencia porque dice, ay, me comí un dulce que no debía haberme comido.
Eso pasa a veces. Pero es peor cuando usted se lo va a comer y se siente delante del televisor y tiene su tortica o su pastelito o su chocolatico o su paila de tacos de lengua, no sé qué sea lo que sea que usted le provoque. Y cuando prende el televisor sale un médico hablando de cuídese. No coma esto, no coma lo otro, las grandes estadísticas de la gente. ¿Qué hace usted? O pone la comida a un lado o apaga el televisor. ¿Usted sabe cuánta gente apaga el televisor? Mucha gente dice, no, ya cállate. Cállate. Mañana. Así hacemos con la Biblia. Yo lo que quiero es esto. Entonces la Biblia dice, pero no puedes hacerlo. Entonces no te leo. No te leo. Porque si te leo y dejo que tú me corrijas, si te leo y dejo que tú me reprendas, entonces no hago lo que yo quiero. Por eso es difícil. Y por eso es que nosotros necesitamos predicarla. Porque hay mucha gente que está viviendo, y dice allí Pablo, que están viviendo y están siguiendo sus propios deseos. Y además de eso se levantan otros falsos maestros que les dicen lo que ellos quieren oír para traer más confusión. Pero nosotros somos llamados a persistir. Mira lo que dice el versículo 5. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, aguanta las circunstancias. Hay situaciones difíciles, pero nosotros sabemos que sobre ellas está Dios. Hermano, necesitamos predicar porque es un encargo solemne que Dios nos dio. No es cualquier cosa. Necesitamos predicar con perseverancia, con insistencia, porque el mundo al que le predicamos, comenzando por nuestra propia naturaleza, se resiste a la obediencia de la verdad. Y en tercer lugar, necesitamos hacerlo porque ella trae efectos importantes. Corrige, reprende y anima. Iglesia, hermanos, predique la palabra. Y yo cierro con las palabras iniciales de Pablo. Pablo comenzó diciendo, en presencia de Dios y de Cristo que vendrá en su reino, les encomiendo esta solemne responsabilidad. Predique, quieran o no quieran escuchar a otros. Predíquese usted primero y luego predíquele a otros. Y eso es lo que necesita nuestra sociedad para mejorar. Eso es lo único que puede detener el deterioro moral, ético, espiritual que esta sociedad está viviendo cada día. Le pido a Dios que nos ayude a poder cumplir, a poder sobrepasar expectativas y a poder predicar siempre, ser orgullosos del solemne encargo, poder hacerlo sin detenernos a pesar del rechazo y la resistencia y encargarnos a poder corregir, a poder reprender, a poder animar en el nombre del Señor.